por fuerza de tendencia a veces olvidamos. La primera es: no buscamos vuestra respuesta. Muy bien. El que ministra se equivoca si está deseando hacer participar al pueblo. Muy bien. Me importa, no, un bledo no, lo siguiente, que participe usted me da absolutamente igual. En lo que busca el sacerdote es que Dios participe. ¿Ustedes han estado alguna vez en un lugar donde han cenado con alguien y los silencios son incómodos? ¿Sí? ¿Verdad que sí? ¿Y qué? ¿Y viste el partido ayer? Sí. Y no se sabe de qué hablar porque quedar en silencio para los que no son íntimos es muy incómodo. A mí que el Señor quede en silencio conmigo no me incomoda. Que haya un paro en el culto y que no se hable ni se diga nada, a mí no me incomoda, porque es mi íntimo, hermanos. Esto no es un circo en el cual tenemos que participar y nosotros lo que buscamos es la respuesta de Dios. Y si Él no quiere, que nos lo haga saber. Y no se necesitan canciones, ni músicas, ni absolutamente nada. Yo solo necesito a Dios. No necesito que usted responda y que me diga amén. No necesito que usted levante las manos y que estos huecos sean incómodos. Para mí no son incómodos. Yo quiero escucharle a Él, no a usted. No se necesita un coro. El coro que hay aquí no es para que usted disfrute. Es para que Dios disfrute. Las alabanzas no son para usted. Se equivoca, no es para que usted, esta me la sé, la canto. Esta no me la sé, no la canto. Es para Dios. Son para Dios. Y no tiene absolutamente ningún sentido hacerlo de otra manera. Y si tenemos que pasar cultos al Señor en silencio, gloria a su nombre. Si usted quiere, le adora, y si no, a mí no me hace nada, no me contraría que usted no le adore. Yo le busco a Él, no busco una respuesta del pueblo, para nada. Para mí estar en silencio con Él no es incómodo. No es incómodo. Así que yo en mi lucha con el Señor me debatía entre predicar un mensaje precioso o un sentir de la palabra, que tengo dos ideas en el corazón, y transmitir que creo que será la palabra que el Señor quiere hablar. Y dejamos el sermón para otro día y creo que el Señor quiere hablar a alguien aquí. 18 de Jeremías. Y de así la palabra del Señor. Palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino palabra del Señor, diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice el Señor: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén a la palabra del Señor. Es tan sencillo y nada nuevo, absolutamente sencillo, pero equidistante en la sencillez y la profundidad. Israel se encuentra al borde del desastre.
en la lejanía de Dios, se escuchan juicios del Señor contra Judá. Juicios y mensajes de cautiverio. Hay sequías, hambrunas. Y el profeta es mandado a que no predique o profetice sin tener la conciencia de la causa y haber visto lo que el Señor le quiere mostrar. Y Jeremías oye la voz del Señor y le dice que vaya a casa del alfarero, y el alfarero estará en su casa y allí el Señor le hablará. En este es el capítulo 18, en el capítulo 19, el capítulo subsiguiente, hay más palabra del Señor. El Señor le manda a Jeremías a comprar una vasija de barro del alfarero y la hace romper delante de todos y profetizar después. Es un contexto que se debe entender. El capítulo 18 no es aparte del 19, todo es palabra del Señor y todo es enseñanza de Dios. La Biblia nos cuenta y nos enseña que el Señor le habla a Jeremías diciendo: ves a casa del alfarero, y me hace bien porque no le dice ves al taller, le dice ves a su casa. Porque Él ha determinado tener el taller en su casa. Lo voy a repetir. El alfarero ha determinado tener el taller en su casa. Su casa, su misma casa, es el taller. Es el lugar de reparación. A veces no sabemos lo que tenemos por tener acceso a la casa del Señor, que es su taller. No damos importancia al lugar, ¿verdad? Entramos como que fuera nuestro. Donde quiera que sea un lugar donde se predique toda la palabra del Señor, una iglesia bíblica, tanto aquí como en otros lugares. Esto no es exclusivo. Gracias al Señor, este lugar no es exclusivo, está en otros lugares también. Allí es su casa, allí es su taller. Muchas veces exhorto a los hombres o mujeres que les cuesta ser asiduos en la iglesia a interpelarles con esta comparanza, con esta analogía. Nadie se perdería una sesión de quimioterapia. Ningún enfermo de cáncer diría: no, es que hoy no me siento yo porque le va la vida. Nadie se perdería esas sesiones que el médico dice que son absolutamente necesarias para tu salud. Bueno, y ya iré otro día. Nadie lo haría, y de esta manera misma es como nos debemos comportar al acudir a la casa del Señor, con la certidumbre de que estamos enfermos de cáncer y aquí recibimos la quimioterapia. Perderse una reunión es trágico, es realmente un desastre. Y no valoramos el tener las puertas abiertas a un lugar bíblico. Y no valoramos el que en su casa, aleluya, Él tenga su taller. No se trata de que el alfarero vaya a casa de Jeremías.
Se trata de que Jeremías vaya a casa del alfarero. Hay quien, como llanero solitario, dice así: no, yo ya tengo a Dios en casa. No se trata de eso, se trata de ir al taller del alfarero. Se trata de descender a su casa. Y Jeremías se levanta y desciende. Y me hace bien esta expresión porque me imagino a Jeremías en Jerusalén, estando dentro de la ciudad vieja, y tenía que descender, como muchos sabemos que se desciende, ¿no?, para ir a casa del alfarero. Y es significativo esto, porque me habla de que el Señor le muestra a Jeremías que para ir a casa del alfarero hay que humillarse. Porque para venir a la iglesia, para ser restaurado, para ir a casa del alfarero, uno tiene que humillarse, tiene que dejar sus opiniones, tiene que dejar su manera de pensar, tiene que abandonar sus... Lo he dicho alguna vez, pero el problema de Dios no es nuestra debilidad. Con eso Él disfruta y la potencia. El problema de Dios es que usted es demasiado fuerte. Dios le hizo a usted demasiado fuerte. Es por eso que el camino hacia la casa del alfarero es en descenso. Me acuerdo de aquel salmo: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Alzar la vista para ver a Dios a veces implica descender. Y si hubiera alguien que vino a la casa del alfarero sin haberse humillado, no va a escuchar su voz. Y si hubiera alguien que no deja sus argumentos para ser tratado, no va a ser arreglado. Porque este alfarero vive en las esferas bajas de la ciudad. Aleluya. Este alfarero vive en las esferas bajas. Quizás el orfebre, el que trabaja con el oro, viva arriba. El que trabaja con el platero, que trabaja con la plata, viva arriba. Pero el que trabaja con el barro vive abajo. Lo acabo de recibir. Dice la palabra del Señor: y la gloria de Dios descendía dentro del tabernáculo a medio metro del suelo. Gloria al Señor, hermanos. No hay ningún hombre que no mida medio metro. Todos tenemos acceso a Él. Él vive abajo. Desciende para bendecirnos. Desciende para restaurarnos. Desciende para arreglarnos. Gloria a este alfarero, hermanos. Gloria a este alfarero. Él trabaja el barro, dice la palabra. Me hace bien porque tal como Jeremías entra, le ve en la rueda. No estaba el alfarero descansando, no estaba cocinando, estaba en la rueda. Y os aseguro que si venís a la casa del alfarero para verle, no le vais a encontrar descansando. Él siempre está en la rueda. Siempre está en la rueda. Pero descender a la casa del alfarero es una acción de contrición, de negación a uno mismo. El humillarse a descender a casa de ese hombre. Y evidentemente estamos hablando del Señor. Descender a casa del alfarero implica el confesar que
El problema soy yo. Está el Señor aquí. Implica esa confesión. El problema no está en el alfarero. El problema soy yo. Y no sé si alguien de aquí descendió con ideas extrañas a este lugar, con altivez y con opiniones propias. Pero no hay arreglo si no empiezas con esta confesión. El problema es usted. Ir al alfarero es reconocer la propia ineptitud, porque hay una imposibilidad en la vasija. No existe vasija que se pueda arreglar a sí misma. De la misma manera que Israel no puede curarse, usted no se puede arreglar. Y espero que usted se vea necesitado de arreglarse esta tarde. Porque la vasija no tiene manos para curarse, para arreglarse. No tiene capacidad de darle a la rueda. La vasija necesita un alfarero. Y quizás esta tarde sea la suya. Amén. Quizás esta tarde sea la suya. Haya descendido a la casa del alfarero y él esté en la rueda para arreglarle. Hay una imposibilidad en el hombre de hallar sanidad en él mismo. Hay una imposibilidad en el hombre de arrancar el rencor del corazón, arrancar la tribulación del alma, arrancar los celos, arrancar las envidias, las iras. El hombre no puede, necesita un alfarero como la vasija lo necesita. Recuerdo aquel capítulo 8 de Jeremías, cuando el Señor le dice a Jeremías: ¿qué está pasando con mi pueblo? Y le dice: ¿acaso no hay bálsamo en Galaad? Aleluya. ¿No hay médico allí? Dice, ¿por qué entonces no se cierran las heridas de mi pueblo? Y mi pregunta hacia usted, hacia el pueblo, como que redundara el Señor en esta cuestión: ¿acaso no hay médico aquí? ¿No hay bálsamo en Galaad? Sigue habiendo árboles que destilan resina sanadora, hermanos. Hay bálsamo en Galaad. El problema es que usted no se ve estropeado. Llega a fin de mes, viene a la iglesia cada día, pero hágase un examen por dentro. Usted necesita ser curado. Negarse a la curación es la queja que habla Dios en estos textos. Se está negando Israel a ser curado. Negarse al bálsamo, negarse al médico. El verso 19 del mismo capítulo dice: al oír el lamento de la hija de mi pueblo desde tierra lejana, dice Dios, ¿no está el Señor en Sión? ¿No está en ella su rey? Sigue estando Dios aquí. Sigue estando Dios en Sión. Sigue estando en ella su rey. El médico sigue estando en su sitio. Lo que pasa es que el enfermo desea hacer de médico. Pero tengo una palabra para alguien que está doliéndose aquí hoy. El alfarero sigue en la rueda. El alfarero sigue en la rueda. Porque nuestro arreglo viene exclusivamente estando en sus manos. Usted no puede ser arreglado en mis manos. Usted no puede ser arreglado en las manos de la iglesia. El arreglo viene exclusivamente estando en sus manos.
Y ahora quiero que abra los oídos, porque esto es lo que quería decirles. Es lo más importante que creo que el Señor me habla. La condición para estar en su taller es sencilla pero profunda. ¿Cómo va a hablar el Señor ahora, hermanos? La condición, y está el Señor redundando en este tema, naturaleza. La condición para estar en su taller es sencilla pero profunda. Solo hay una condición. La condición para estar en su taller es ser barro. Medite, piense. A mí me hace bien esto. El Dios de la Biblia no acepta hierro. Porque hay quien no se deja moldear. Y lo he visto pastoralmente, has intentado tocar, has intentado hacer. Y parece que en un momento fuera barro, pero no es barro, es totalmente hierro. Tiene una capa de barro encima que barniza la verdadera naturaleza, es inmoldeable. El Dios de la Biblia no acepta bronce, porque hay gente que solamente critica con juicio a los demás. El Dios de la Biblia ni siquiera acepta plata, porque hay quien desea brillar por encima de los otros. El Dios de la Biblia tampoco acepta oro. Hay quien pretende ser las joyas más inútiles que cualquier vasija que hay en la iglesia. Para estar en la rueda y en su trato hay una condición: ser barro. Muy bien. Escogió dedicarse al barro. Qué locura, hermanos. Escogió ensuciarse con nosotros. Pudiendo trabajar el oro y la plata, escogió el barro. La hornaza para el oro, el crisol para la plata son instrumentos que prueban, pero en mi caso no hay un instrumento que prueba, en mi caso es el alfarero el que prueba. Es el mismo Dios el que prueba. La condición es ser barro. ¿Saben por qué? El barro es un material que pisamos por la calle. Hoy las calles son de asfalto, pero antes no, era barro. ¿Quién iría a comprar barro? ¿Usted ha comprado barro alguna vez? Seguro que no. Pero el barro tiene una calidad, hermanos, una cualidad. El barro no miente, es honesto. El barro es honesto, y honesto es como que actúa rectamente, cumpliendo con el deber y de acuerdo con la moral. El barro no engaña. El barro no engaña. Nadie buscará oro en el barro, nadie buscará plata en el barro, pero Dios sí que busca barro en el barro. ¿Y qué es el barro? El barro es bien sencillo. La composición del barro es, la definición del barro es masa que resulta de la unión de tierra y agua. Gloria al Señor. Otra oportunidad. Masa que resulta de la unión de tierra y agua. Hay quien pareció barro, pero solo era una capa externa. Tiene la naturaleza de acero intratable, pero la tierra mojada, hermanos. Cuando a la tierra se le aplica agua, surge magia. Se une y se convierte en una masa moldeable y resistente para crear utensilios. El requisito es ser barro. Nosotros somos tierra. ¿Saben que escuché a un hombre predicar que nuestra composición química es barro?
realmente, potasio, magnesio, no sé qué más, y que creo que es aproximadamente 75 céntimos de euro lo que valemos si no hubiera agua. El agua nos hace barro. Como tierra no valemos. Pero el agua provoca en nosotros ser barro. El agua nos dará acceso a la rueda del alfarero. Nos dará acceso a sus manos. El agua es la palabra de Dios. Barro. Para tener acceso a él hay que ser barro. No hay futuro en Simón, porque es tierra sin agua. Pero en Kefa, en Pedro hay futuro. Usted sin el agua no tiene futuro. Pero con el agua. El agua ahoga la tierra, y eso es lo que debe de pasar, ¿verdad? Que no haya esa resistencia humana, que la palabra nos ahogue. El agua nunca muere, porque la palabra no va a morir, dice que permanece para siempre. Así que el resultado de la aplicación del agua a nosotros es que nos ahogue. ¿Te ahoga la palabra? No es una ducha ocasional, es morir en ella. Es impresionante cómo en el capítulo 18 se habla de este alfarero creando esta vasija. En el capítulo 19, la vasija, no sé si esa o otra, me impresionó, esto me impactó, ya estaba en venta. Quiero que escuchen, esta es la segunda cosa que quería decirles y voy a plegar. Los que resisten al agua y a la rueda, el alfarero, escuchen por favor, escuchen, esto es cuestión de vida o muerte. Los que resisten al agua y a la rueda, el alfarero los termina. Ahora me pondría a llorar. Y no es una buena noticia, es la peor de las noticias. Estar terminado es lo peor. Una iglesia terminada es una iglesia muerta. Estar terminado en la tierra es pedir la muerte física. Ya has acabado conmigo, llévame. O ser desechado. Solo caben estas dos posibilidades. Si usted está terminado, morirá o está desechado. Terminar es hacer que una cosa llegue a su fin, o hacer la última parte de esa cosa. Terminar es consumir completamente una cosa. Una de las pruebas evidentes de estar en sus manos, hermano mío, es saberse que Él no ha terminado. Y una de las pruebas evidentes de creerse terminado es rechazar su voluntad. El que rechaza su voluntad en forma de mandamientos está gritando: yo ya estoy terminado. Desechar los mandamientos en los momentos cruciales. Cuando hablo de esto, hablo específicamente de esto. Rechazar los mandamientos en momentos cruciales. Hay gente que le es fácil obedecer en salud. Le es imposible obedecer en enfermedad. Le es fácil obedecer en bonanza. Le es imposible obedecer en guerra. La imposibilidad de la obediencia manifiesta el estar
terminado. Desechar los mandamientos en momentos cruciales es gritar: estoy terminado, no necesito más. Porque el rechazo de su voluntad es el suicidio de un cristiano. Para suicidarse, dígale al Señor no. Pero me hacía entender el Señor que la utopía real del cristiano es siempre estar tratado por Él. Por siempre en sus manos. Porque la vasija terminada es susceptible de ser rota. Hay de aquellos que sean sabios en su propia opinión. Estoy viendo este virus incluso en jóvenes. Y y el diablo les da versículos para apoyar su opinión, no siendo moldeables como el barro, dóciles en la rueda, dejándose tratar, sino que su opinión es la que prevalece y se acabó. No escuchan consejo pastoral, porque para ellos no necesitan pastor, porque son sus pastores ellos mismos de ellos. De estos habla la Biblia y les dice que se apacientan a sí mismos, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza. La terminada es susceptible de ser rota. Y atención, por favor, miradme a mí. La terminada y rota es imposible ser arreglada. 19:11. Como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. Repito, como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. Es horrible estar terminado. Hebreos 6:4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de las virtudes del siglo venidero, estuvieron en la rueda y recayeron. Es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Recayeron? ¿Saben que la palabra en griego que se expresa aquí es cometieron apostasía? Y este término me ha encantado, me ha seducido. Dice, cayeron al lado. Cayeron al lado. Caer al lado significa que no cayeron en sus manos. Cayeron cerca, pero no en Él. Caer al lado es fatal, hermanos. Caer al lado es muerte segura, pero caer en sus manos es vida. Romperse en sus manos es vida. Venir a la iglesia después de decir no a Dios en casa es caer al lado. Venir a la iglesia después de decir no a Dios en la vida conyugal es caer al lado. Venir a la iglesia después de decir no en la educación de nuestros hijos es caer al lado. Venir a la iglesia después de decir no para que usted apague de una vez ese diabólico instrumento en las redes sociales es caer al lado. Decir no a Dios a las amistades que no te convienen es caer al lado, es estar desechado, es una contradicción. Pero tengo una buena noticia. Romperse en la rueda es fundamental para subsistir. Romperse en la rueda es no estar acabado. El arreglo siempre es posible en sus manos. Y quisiera miraros a todos a los ojos. El arreglo es siempre posible en sus manos.
alguien se ve necesitado de arreglo. Alguien se ve no terminado. Alguien contempla ofensas a Dios en uno mismo. Alguien puede decir, estoy diciendo no a la voluntad del Señor. Si usted está en la rueda, si usted está en la rueda, puede ser arreglado. El alfarero, cuando termina, las pone en venta, pero a los suyos los mantiene no arreglados para no vendernos. Toda una vida roto. Toda una vida necesitado del arreglo constante. Esa es la vida de un cristiano. Que no es usted. Usted quiere ser arreglado, pero el Señor dejará algún fallo para volver a tratarlo. Siempre en su rueda, siempre en sus manos. Qué paciencia este alfarero tiene, hermanos. Alabo al Señor. Qué paciencia de no usar otro barro, desecharlo y usar otro. Hay arreglo mientras el barro no esté cocido, mientras nos mantengamos no reprobados. El reprobado es el terminado, el cocido y listo para que lo compren. Qué mente infinita la de este alfarero. Cómo forma su Hijo en nosotros. No nos termina hasta la muerte. La muerte de un cristiano, escuchen, no sé por qué digo esto, no lo tengo apuntado. La muerte de un cristiano es el grito de Dios de esta frase: ya hizo lo que tenía que hacer, ya está conmigo. Cumplió su misión en la tierra, tenga 1, 20, 15 o 90 años, no importa. La muerte de un cristiano recibe del cielo este mensaje a la iglesia: ya cumplió con lo que le encomendé. El 4 del 18 dice: y volvió y la hizo otra vasija. No dice y volvió y cogió otro barro, el mismo barro, la hizo otra vasija y dice, según le pareció mejor hacerla. Porque hay quien le está dictando instrucciones a Dios de cómo le debe hacer. Quiero esto, quiero otro, decreto, declaro. Sí, pero la hizo, no formó a otra, no desechó el barro que se estropeó, pero según le pareció. Es totalmente contrario a la doctrina de hoy día, hermanos. Yo quiero obligar a Dios a que Él haga conmigo lo que yo quiero ser. La vasija la hace Él según le pareció mejor hacerla. Pero eso también está en las altas esferas de la ortodoxia, torciendo textos para que encajen en mi teología. Hazme como yo quisiera. Pero esa es su forma, no a la nuestra. Lo que a usted le parezca, no importa. Lo que a usted le parezca es lo que la echa a perder a usted. Porque nuestra opinión mayoritariamente es el repelente del agua. No queremos que el agua entre por nuestra opinión. Y nos volvemos a convertir en tierra inútil. Porque la opinión es impermeable, ¿verdad? Yo estoy aquí y nadie va a entrar. Impermeable es que no permite el paso de la humedad ni el agua. Claro, pero usted se olvida de que quizás no quiera el paso del agua
porque es líquida. Pero recuerde que la impermeabilidad tampoco permite el paso de la sangre. Esta es gorda. Porque si usted no permite el paso de la palabra, la sangre de Cristo tampoco lo empapa. A su forma, no a la suya. Como el alfarero quiere, no como yo quiero. No es el error del alfarero, es el error del material. Sí, y en el 19 vemos como el profeta Jeremías la compra. ¿Y qué vas a hacer con ella? ¿Le vas a poner documentos dentro? ¿La vas a poner en tu casa? No, voy a romperla. ¿Por qué? Voy a desecharla. Dios me lo ha dicho. ¿Cómo? ¿Es un mensaje divino? Sí, es de Él. ¿Por qué? Porque hay gente en la iglesia que Dios adquiere para desecharlos, hermanos. ¿Queréis escuchar la verdad o no? Hay gente que es ejemplo para perdición. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Está escrito en su palabra. ¿Y saben por qué puede hacerlo? Porque la compró. Porque el alfarero no solo las hace, sino también las compra. El sacrificio de Cristo también compra las vasijas que se pierden. Puede hacerlo, tiene derecho porque son suyas. Pero ese fin de la vasija, ese fin de aquellos que son suyos, aquellos que se echan a perder, que se arruinen, que se corrompen, que se dañan, que se desperdician, que se pudren, en sus manos hay sanidad, en sus manos hay solución para gloria suya. Siempre en la rueda, siempre en la rueda. Siempre en la rueda. El alfarero ha visto bien el moldear con rueda. Y ahora déjenme un poco que termine este sermón así. Este sentir de la palabra del Señor. ¿Os imagináis estar en una rueda siempre? Yo cuando veía esto, hermanos, es una aplicación tan seria y tan directa, tan específica, tan clavada. La rueda, hermanos míos, es su trato. La rueda que gira sin parar. Barro que se adapta al movimiento de la rueda, que la hace girar el alfarero. A mayor resistencia del barro, más agua y más rueda. Es así, es como lo hace. El barro se resiste más, dale más fuerte. Es que me está dando muy fuerte el Señor. Quizás te estés resistiendo mucho. Más agua, me estoy ahogando. Quizás haya mucha resistencia en nosotros. ¿Y saben qué provoca la rueda? Es bien fácil, bien infantil, pero bien profundo. La rueda, hermanos, marea. Gira su torno y nos marea. ¡Aleluya! ¿Saben qué es el mareo? Es una sensación de pérdida de equilibrio. Dios nos pone en su rueda para que perdamos el equilibrio. No es una sensación agradable, pero quiere Dios que pierda usted el mando de su vida. Hay que aprender a estar en sus manos, aprender a que Él haga lo que esté en su deseo. En la rueda nace una virtud en la vasija. ¿Cuál? Escuchen, por favor, es muy profundo. La resignación. Os puedo hablar de esto, sé lo que es. En el mareo, en el no saber dónde estás, ¿no os ha pasado confusión? ¿Por qué esto ahora? ¿A qué viene este movimiento? Y te mareas, pierdes el equilibrio. No sé por dónde tirar, pero en oración ocurre algo dentro. Resignación.
Resignación es aceptación con paciencia y conformidad de una adversidad o de cualquier estado o situación aparentemente perjudicial. Uno se resigna. ¿A qué? A que la situación haga contigo lo que quieras. Esto es para los inconversos. Los inconversos no se resignan, luchan. El cristiano dice: estoy en la rueda. Él es el que manda. Él sabrá lo que hace conmigo. En sus manos estoy. ¿Qué capacidad pone el Señor en nosotros? En la pérdida del equilibrio, uno pierde los mandos. Es entonces cuando Él empieza a grabar su palabra en nuestro corazón. No es agradable, duele. Y las manos del Señor tampoco son agradables. Manchan con sangre nuestras vidas. Es por eso que todas sus vasijas son rojas. No es agradable para ti, termino. Esa rueda en la cual vivimos este tiempo, quizás usted se siente identificado con esto. No sé por qué esto. No entiendo por qué lo otro. Gloria al Señor que esté usted en sus manos. No es agradable. Pero escúchenme, si no es agradable para usted, le aseguro que es menos agradable para Él. ¿Por qué? Recuerde que este alfarero es un alfarero herido. No es un buen trabajo ser alfarero para quien tiene las manos heridas, hermanos. No es un buen trabajo para el que tiene las manos ensangrentadas. No es un buen trabajo. El que ruede el barro y el barro se te meta dentro. Qué fuerte, qué cambio. El barro se mete dentro y la sangre sale afuera. Este es el trato. Usted va calando en el interior de Dios y su sangre va haciendo efecto en su interior. Él trabaja con dolor sus vasijas. Este alfarero herido trabaja con las vasijas que tienen la rueda. Trabaja con aquellos que son difíciles, pero tienen esa calidad que solo el barro tiene. Son moldeables. Oramos al Señor.